Buenos días, mi nombre es Manuel Palafox Reyes, estudio actualmente la carrera de Comercio Internacional y Aduanas en la Universidad de la Veracruz. El día de hoy les hablaré sobre el proceso de despacho aduanero en la rama de vía marítima. El despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos. Deben realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sean los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales empleando el sistema electrónico aduanero. Bien, si hablamos del despacho aduanero en el área marítimo, tenemos que tener en cuenta varios conceptos que son importantes. Por ejemplo, el proveedor es la persona que proporciona un bien o servicio que identificará la mercancía que será de importación, asignándole un Incoterm para el resguardo de la mercancía de acuerdo a la negociación previa con el cliente. Los Incoterms son reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, que establecen las condiciones de compraventa internacional. Su objetivo es regular la entrega de la mercancía, la transmisión de riesgos, la distribución de los costos y los trámites de documentos. Otro punto importante es el embarque de origen, es el lugar donde saldrá la mercancía hacia el puerto de destino. El importador deberá tener conocimiento del puerto donde será destinada la carga, así como la línea naviera contratada. Otro factor muy importante es el agente aduanal. Es la persona que por cuenta de otro exportador o importador realiza ante la aduana los trámites correspondientes al despacho de las mercancías. Este solicitará las maniobras correspondientes para movilizar el contenedor, tomará la recepción de documentos, clasificará las mercancías y a su vez elaborará el pedimento de importación, para con él calcular los aranceles que contenga la mercancía. Revalida el conocimiento de embarque, Bill of Lading, por sus siglas en inglés BL. También se encarga de liberar el pago de concepto de cuota de seguridad, muellaje y maniobras. Si los documentos están en orden, quedan libres para proceder al despacho de la mercancía. Una vez que la embarcación transportista llegó a su destino, se hace la maniobra de desembarque de la carga en la terminal marítima. Posteriormente se realizará la importación y es aquí donde se empieza el despacho aduanero. Una vez ya elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías con el pedimento o aviso consolidado ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas. En caso de afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal. El reconocimiento aduanero es la revisión documental y examen de las mercancías de importación, así como de sus muestras para llegarse de los elementos que permitan a las autoridades aduaneras cerciorarse de la veracidad de lo declarado ante la autoridad aduanera, así como del cumplimiento de las disposiciones que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional. El reconocimiento aduanero se practica en el recinto fiscal, la aduana, por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, SAT, denominados verificadores aduanales, los cuales son asignados de manera aleatoria para la revisión de las mercancías mediante el sistema. Durante el reconocimiento aduanero, el verificador podrá solicitar que bajen las mercancías del medio de transporte para revisar sus características físicas a efectos de constatar que la fracción arancelaria declarada en el pedimento sea correcta. Revisará la documentación anexa al pedimento que fue transmitida de manera electrónica para constatar que sea congruente y apare la mercancía que se presenta. Verificará que cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes para que la mercancía pueda importarse y finalmente comprobará que se hayan pagado de manera correcta todas las contribuciones aplicables. En aquellos casos en que por las características de la mercancía ésta sea de difícil identificación y no se tenga certeza respecto a la clasificación arancelaria, la autoridad podrá tomar una muestra de la mercancía para enviarla a un laboratorio del SAT con la finalidad de que sea analizada y se pueda determinar la fracción correspondiente. Si durante la revisión la autoridad no detecta ninguna irregularidad, permitirá la salida inmediata del medio de transporte en el que se presentan las mercancías ante la aduana. Las autoridades aduaneras, en ejercicio de sus facultades, podrán emplear los sistemas, equipos tecnológicos, cualquier otro medio o servicio con que se cuente y que facilite el reconocimiento, la inspección o la verificación de las mercancías. A estos se les denomina medios no intrusivos para la revisión de mercancías, y consisten en rayos X, rayos gamma y binomios caninos. Cuando la autoridad aduanera detecte alguna irregularidad en la mercancía o en la información asentada en el pedimento, se levantará una acta circunstanciada de hechos, donde se describirá la situación y se indicará el fundamento legal que se aplica en el caso en particular. Estos procedimientos aduaneros de manera general pueden tener dos vertientes: una irregularidad grave en la cual se embarga precautoriamente la mercancía,
es decir, queda bajo el resguardo de la autoridad aduanera hasta que en tanto el importador solvente la irregularidad detectada, y las irregularidades simples, en las que únicamente se hace acreedor a una multa para que pueda retirar la mercancía de la aduana. Una vez que la mercancía ha cumplido con las formalidades del despacho aduanero, con o sin reconocimiento aduanero, se podrá retirar la mercancía de la aduana. Para tal efecto, en la mayoría de los casos, el importador coordina con el agente aduanal la contratación de transportes que llevarán la mercancía a su destino final, o puede realizarse el traspaleo de la mercancía a otro medio de transporte fuera de la aduana. Además, dependiendo de la ubicación, horario y tipo de mercancía, en algunos casos es recomendable la contratación del servicio de custodia para realizar la entrega con mayor seguridad. Finalmente, es importante mencionar que conforme a las facultades de comprobación que tiene la autoridad,